Este año ha sido muy duro para todos, también para los proyectos de conservación de la biodiversidad. Es doloroso admitirlo, pero hay casi 70% menos animales salvajes en la Tierra que los que habían hace 50 años. En este sentido, los zoos modernos tienen un papel imprescindible ante la protección de los animales y los ecosistemas, ya que no solo somos una ventana a la realidad de las distintas especies, sino que realizamos de forma activa diferentes proyectos de conservación. Lamentablemente, la pandemia ha impedido el funcionamiento normal de los zoológicos, y esto se refleja en las tareas de conservación, una labor que requiere tanto de expertos como de fondos. Por eso, vemos muy necesario llamar la atención sobre este tema. En nuestro caso, Loro Parque, a través de Loro Parque Fundación, ha financiado cientos de proyectos in situ y ex situ con la única finalidad de recuperar especies y sus hábitats. Esto no sería posible sin todos ustedes, nuestros visitantes y turistas. Su presencia y su inversión hacen posible el mantenimiento de cientos de centros de conservación alrededor de todo el mundo. En Loro Parque, por ejemplo, el 10% del valor de cada entrada es donado a Loro Parque Fundación e invertido en los casi 200 proyectos en los 5 continentes, sumando 22,8 millones de dólares. Y es que se calcula que en todo el mundo la mitad de los gastos de los proyectos de conservación provienen del turismo. A pesar de que Loro Parque se encuentra cerrado y sin ninguna ayuda pública específica para zoológicos, continúa financiando a Loro Parque Fundación, desde donde hemos mantenido todos nuestros compromisos de 2020 y esperamos cerrar el año manteniendo el mismo nivel de ayuda a la conservación. Ayuda que se traduce en muchos logros y entre los que resalta la recuperación de 10 especies distintas de loros de la extinción. De hecho, tras la reunión anual de su Consejo Científico, Loro Parque Fundación se ha comprometido a invertir en 2021 $1,3 millones para los proyectos de conservación tanto terrestres como marinos. Sin ninguna duda, es todo un compromiso. Y más porque en Loro Parque llevamos 10 meses sin recibir ningún ingreso y con la gran incertidumbre de no saber cuándo y cómo va a reactivarse la economía en Canarias.